Soy la señora Mónica Sanderson. Bueno, en realidad mi nombre completo es María Mónica Villalpando de Sanderson. Soy de México y generalmente tenemos el apellido materno y paterno. So that is Villalpando is from my father, del lado de mi padre. Y cuando una mujer se casa es el esposo, el apellido del esposo. Entonces, María Mónica Villalpando o de Sanderson. Y soy originalmente de México. Sí. ¿Cuándo llegaste en los Estados Unidos? Yo llegué en el año 1993, enero. ¿Y por qué? Porque yo me casé, entonces vine a vivir aquí porque el trabajo de mi esposo estaba en Chicago y él es de Minnesota. Teníamos la opción de vivir en México, en el Distrito Federal, o en Chicago, y pues bueno, vamos a Chicago. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes y puedes contarnos un poco sobre su familia? Tengo 2 hermanas y un hermano. Todos están en México, incluyendo a mis padres. Soy la única que vive fuera de México. Tengo mi hermana mayor, mi hermano, yo y mi hermana la pequeña. Y todos están en México, todos tienen sus trabajos, sus casas. Y mi hermana la mayor tiene una casa muy grande que generalmente cuando vamos a México vamos a su casa. Es una casa de campo. Es parecido como cuando ustedes van al Cape. Entonces es muy bonito. Sí. Muy bonito. Y tú dices, tú llegaste a los Estados Unidos porque tu esposo trabajó en Chicago. ¿Dónde por tu esposo trabajó en los Estados Unidos? Su trabajo estaba en Chicago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es un hombre de negocios, él trabaja para International Marketing. Entonces, Chicago es un buen lugar para viajar a países. Su trabajo era en Latinoamérica y en Asia. Chicago es un muy buen lugar para ir a otros países, volar a otros países. ¿Y cuál es su ocupación? ¿Mía? Sí. Ahora yo doy clases de español en Navy High School, pero y también soy psicóloga. Y tengo mi profesión en Estados Unidos, maestra de español y como clinical social worker. Y en México, psicología. Ahora yo soy maestra de español. Yo trabajo ahora, pero mis otras 2 profesiones, psicología y clinical social work. Sí. ¿Cuándo aprendo inglés? ¿Cuándo aprendí? Cuando tenía 26 años. Cuando yo vine a vivir a Estados Unidos, porque yo estudiaba francés. Entonces tenía que cambiar el idioma a inglés. Mucho. Y muy difícil. Inglés, la pronunciación muy difícil. Es muy difícil cuando tú más años. Sí. Sí. Tú ahora tienes más o menos 18 años. Investigaciones muestran cuando tú tienes más edad de 20 años, es más complicado escuchar los sonidos de los idiomas, que cuando eres más pequeño es más fácil aprender otro segundo idioma, tercer idioma. Sí, era muy difícil. Muy, muy difícil.
¿Qué es lo que más extrañas de México? Mi familia. Mi familia. En Estados Unidos es un país muy bonito. Ujú. Ahí encuentras amigos, la comida. Y yo tengo mi familia, mis hijos y mi esposo, buenos amigos, pero sí extraño a mi madre, a mis hermanos, a toda la familia. No puedes reemplazar a tu familia. No es fácil, no es Sí. fácil. Pero tengo vecinos muy buenos. Cuando un inmigrante va a otro país, tú puedes encontrar cosas muy buenas en Estados Unidos, pero la familia, siempre extrañas la familia. Sí. Hay elementos de su cultura que mantienen en su vida estadounidense. El idioma, todos somos bilingües en esta casa. Mi esposo habla, de hecho, 4 idiomas. Él habla japonés, francés, inglés, español. Así. Katie, que ustedes conocen, Sí. habla muy bien el español, y mis 2 hijos también hablan español. La comida, generalmente una vez por semana comemos comida mexicana. La casa tiene cosas mexicanas, y vemos televisión en español también, Oh, sí. películas, la música. Hacemos Skype con mi familia en México. Ujú. Todo el tiempo hablamos español. Sí. Entonces, muchas cosas de la cultura. Celebramos Epiphany Day, Ah, sí. que en Sí. México es Día de los Reyes, Día de los Muertos. Ujú. Todos estos días celebramos. Ah, sí. Sí. ¿Cuál es usted parte favorita de estar en los Estados Unidos? Parte favorita. Am, es un poco loco, pero me gusta el clima. El clima es diferente. Yo crecí Sí. en un lugar donde todo el año eran 80 grados. Ujú. Sí. Se llama la ciudad de la eterna primavera. Es the city of the forever spring. El clima aquí, tenemos el invierno, el otoño, verano. Es muy bonito, es diferente. Me gusta mucho. Me gusta mucho que la gente es muy cariñosa con los niños. Ah, sí. Sí. Es muy, pone mucha atención a los niños. La gente creo que depende de dónde vives, y que puedes escuchar muchos idiomas. La cultura es diferente. Estamos aquí filmando. Ok. Okay. Mi esposo de Minnesota. Hola. Entonces, vivimos una época en Brookline, cuando Katie tenía 1 año, y yo iba al parque y escuchaba ruso, japonés, muchos idiomas, y la cultura en Boston especialmente es muy rica porque la gente es muy amigable, muy culta. If mi Lauren va a México, similar experiencia. No, la mayoría de la gente habla solo español. Ah, sí, sí. Solo español, pero la gente es muy amigable, la gente va a invitarte a su casa. Ujú. En Estados Unidos, la gente no dice, oh, hola, ¿qué tal? Vamos a mi casa. No, en México sí, la gente Sí. es muy, muy común. Sí. Es muy común, es diferente. En la Ciudad de México
escuchas diferentes idiomas, pero no en las ciudades pequeñas. Es el idioma oficial español y el segundo idioma es inglés, pero no es como en Estados Unidos. Sí. Ujú. ¿Sí? So usted vives en Boston y Chicago. ¿Cómo es tu favorito? Es difícil. Me gusta mucho Chicago, me gusta mucho Boston. Son diferentes en Illinois, en Chicago. Hay una población grande de mexicanos. En Boston no hay, la mayoría son de Puerto Rico, la República Dominicana, colombianos, pero no muchos mexicanos. Entonces es difícil encontrar la comida auténtica mexicana, pero los dos más o menos, el clima es similar. Me gusta mucho Boston por el sistema escolar. Hay escuelas muy buenas Sí. en Boston. Chicago también, pero Boston tiene más. Hay muchas escuelas. Es muy bueno para el sistema escolar en Boston, creo. Sí, ¿qué los diferencias de los sistemas de escuelas en Boston de aquí en México? Sí. Es diferente en Boston o en Estados Unidos. Ustedes, el after school activities o las actividades después, tienen ustedes muchas horas en la escuela. En México es muy académico, todo es académico. Después de la escuela no es mucho como en Estados Unidos. Los estudiantes están más tiempo en clase en México comparado a Estados Unidos. Sí. La preparatoria o high school, los estudiantes es más o menos las mismas horas, pero de 7:30 a 2:30 o 3:30, pero hay más clases por día. So we have more subjects per day Sí. comparado a Estados Unidos. Y es la diferencia. Y México tiene las clases de AP u Honors. Sí. También hay. No es tan diferente, no. En Estados Unidos es más difícil estar como en una clase de AP Sí. u honores. Realmente necesitas ser un buen estudiante. Del otro lado, en México, a tu edad, ¿eres un senior? Sí. Junior. Junior, senior, tú tienes que decidir qué profesión vas a estudiar en un junior year y tú mandas tu aplicación a la universidad. Sí. No más opciones. No. Sí. Yo quiero estudiar, por ejemplo, yo quería estudiar o medicina o psicología y a los 17 años tenía que decir, quiero ser psicóloga o medicina, que es diferente aquí. Tú puedes cambiar. Sí. En México no es posible, pero es difícil. Sí. Si tiene alguna dificultad con un sistema diferente aquí, pero en México, cuando usted enseña los estudiantes más clases por día, Ajá. tiene
O sí es difícil, difícil. sí. No, creo lo difícil es cumplir con todo el currículum, con todo lo que tienes que estudiar. Sí. So, ustedes tienen bloques o Sí. clases de casi 60 minutos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y otras escuelas en Estados Unidos tienen 90, otras 45, 60. Entonces tienes que cambiar un poco. Mis clases son de 80 minutos. Entonces, en lugar de dar 3 clases de un tema, doy 2 clases. Entonces, no es difícil. No es difícil. ¿Hay las ideas equivocadas de México de los Estados Unidos, en su opinión? Los días. Ideas. Sí. Las ideas. Sí. Son diferentes. Sí, de México y de los Estados Unidos. Los estudiantes, si tienen ideas diferentes o yo. En su opinión. Los estudiantes, creo que es difícil en México y Estados Unidos ser muy buen estudiante. Por ejemplo, si tú tienes deportes y más la parte académica, es difícil combinar. Sí. Pero creo que la diferencia es, creo que, por ejemplo, el clima afecta mucho sus actividades. Por ejemplo, manejando hoy, más tráfico cuando hay nieve, cuando el clima no está bien. En la Ciudad de México hay mucho tráfico, pero donde yo crecí, el clima generalmente está bien y tú puedes llegar a tiempo a tu clase. En la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, autobuses para el sistema escolar, pero donde yo fui no había autobuses escolar como tenemos aquí. Entonces, las ideas, por ejemplo, de ser un buen estudiante, creo que cambia aún en Estados Unidos. Por ejemplo, en Concord Carlisle, los estudiantes están muy enfocados en academia. Y si quieres ser deportista, puedes ser deportista. Y otras escuelas dan un enfoque más fuerte a deportes, ¿verdad? Entonces, las ideas son diferentes. Por ejemplo, cuando yo tenía su edad, los maestros llegan a tu clase. Como estudiante, ustedes siempre están en una sala de clases todo el tiempo. Y el maestro de matemáticas llega, se va, llega el maestro de inglés, se va. Como estudiante, siempre tienes que decir, buenas tardes, buenos días, señor García, ¿cómo está? Hay más parte social a diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos, el estudiante generalmente llega a la clase, se va, muchas veces gracias, Miss Anderson, muchas veces adiós, pero no hay tiempo generalmente de hola, ¿cómo está? ¿Cómo está el día? En México. Aquí. Sí. Aquí los estudiantes no hay una relación fuerte con los maestros. En México sí hay más relación. Muy fuerte. Sí. En México los maestros llegan para la clase y se van y los estudiantes no se van para el día. No. Se quedan en la sala de clases.
tienen la misma sala de clases. Sí. Entonces ustedes van clase de inglés, la clase de deportes, Ujú. tienen que ir, caminar muy rápido, Ah, ¿verdad? sí. En México es al revés. Es el maestro va Sí, salón a salón y los estudiantes están en un salón. A ver. Entonces el maestro siempre llega y los estudiantes se paran. Buenos días, señor García. Buenos días, señora Ah, García. sí, sí. Sí, es muy común, es muy común. Y apres de escuela yo va a practicar de baloncesto. Ajá. Y en México no énfasis en los deportes después de escuela. Hay énfasis, pero no tan fuerte como en Estados Unidos. Ujú. Sí. Sí. Y hay muchos selectivos que no hay en Estados Unidos. Bueno, en Concord Carlisle, en NEREC. Por ejemplo, tenemos para coser, Ujú. knitting, para preparar comida, Ujú. para bailar. No hay muchos aquí. Sí. Es deportes, natación y lucha, pero no hay los como casa, como workshops. No hay, Ujú. ya no hay. Ujú. Ujú. Sí. Y en sus opiniones, ¿cuáles son los pros y los contras de ser aquí en Estados Unidos? Para mí, Ujú. bueno, no puedo ver a mi familia, de mi madre y mis hermanos, Sí. pero me gusta vivir aquí. Me gusta mucho el sistema de educación y también que mis hijos pueden ver también a sus abuelos Ujú. por parte de mi esposo, y cuando vamos a México ellos pueden ver a toda mi familia Ujú. en el mismo lugar. Entonces eso, otra cosa, yo no puedo hablar mucho español Ujú. porque la mayoría de la gente no habla español en este Sí. país, pero está bien, me gusta hablar con la gente aunque no sea español. Sí. ¿Y algunas veces has experimentado el racismo porque usted es un inmigrante? No, creo que he tenido mucha suerte, Ujú. pero sí hay racismo y recuerdo solo una vez, pero no fue conmigo. Nosotros vivimos en Cleveland, Ohio, Ujú. y teníamos una casa. Mi esposo encontró trabajo en Massachusetts y los vecinos de nuestra casa dijeron a mi esposo, por favor, no vendas la casa a un africano americano. Ujú. Pero ellos nunca fueron malos conmigo. Yo estaba embarazada, tienen embarazada. Ujú. I was pregnant with Katie, Ujú. y todas las tardes ellos traen galletas, comida. Ujú. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Comida, vamos a caminar. Muy buenos Sí. vecinos. No conmigo, pero sí, no es difícil. Ujú. No es fácil, sí. Aquí, sí. En los Estados Unidos Sí. no es fácil. En Estados Unidos es mucho el color de piel. En mi país, en México, es mucho si tú tienes educación, si tú tienes dinero, Sí. Ujú. no hay problema. So, en los Estados Unidos cree que existe discriminación. Sí. Y
¿Cree que es posible asimilarse o integrarse a otro país y mantener una conexión fuerte con el país de origen? Para mí sí, Sí. para mí sí, pero creo que es porque mi esposo es de Minnesota y también porque creo que estudié psicología, entonces puedo entender a las personas un poco mejor porque es difícil, pero hay mucha gente muy buena. Sí. Hay Ujú. gente que es racista, pero también hay mucha gente buena. Sí. Y yo he tenido mucha suerte. Entonces, creo que es difícil cuando la gente no te quiere, no te habla. Y yo no he tenido ese problema, ni en Chicago, ni en Cleveland o Boston. Y Concord es un pueblo muy educado. Hay gente con mucha educación que ha vivido fuera de otros países también, pero creo que es la gente joven. La gente joven es, por ejemplo, ustedes están bien con viendo homosexuales o lesbianas. Para ustedes es más fácil, ¿terminó? Para ustedes es más fácil que para los viejos. ¿Usted ha sufrido de la discriminación en los Estados Unidos, en Chicago o en Concord? No. No. No, Es no. bueno. Sí, y es lo mismo. Creo que yo he tenido suerte y bueno, Sí. trato de ser buena persona. Sí. ¿Y llama usted a América su hogar o todavía se siente relación con México como lo que eres? Yo soy mexicana 100%. 100%. Amo mi país y amo y me gusta mucho México, pero siempre voy a ser mexicana, siempre. Pero tengo mucho respeto para Estados Unidos. Y yo trato de ser buena ciudadana americana, porque también soy ciudadana americana, y para mí es importante dar a mis estudiantes que es muy bueno ser americano. Los americanos son buenos y es importante que mis estudiantes entiendan, yo soy muy orgullosa de ser mexicana y de ser americana. Yo voy a México y la gente me pregunta, ¿qué tal Estados Unidos? Muy bien, no hay problema. Sí. Lo mismo aquí, sí, pero mi corazón mexicana. Sí. Muchas gracias, señora. Sí, De nada. Muchas gracias.